Buenas tardes, muchas gracias por conectarse a este webinar, otro más que hacemos en el Centro Sociedad Tecnológica y Futuro Humano de la Universidad Mayor. Y esta vez vamos a conversar sobre un tema que es de particular importancia en la sociedad tecnológica en la que vivimos, esta reacción que el ser humano tiene en la actualidad ante los impactos de los mensajes que recibimos, de la vida que estamos llevando, de la automatización, de la robotización y todo lo que conlleva la sociedad tecnológica. De alguna manera va haciendo que el ser humano reaccione, viva emotivamente todos estos elementos de su vida cotidiana de una manera diversa como estábamos acostumbrados cuando esto no ocurría. Entonces nos ha parecido importante rastrear esto que se conoce como las tecnoemociones o la emotividad en la sociedad tecnológica. Y qué mejor que tener de invitado para abordar este tema a un experto en este tópico, un académico de la Universidad de Sevilla, que hoy nos acompaña, el profesor Francisco Rodríguez Valls, que es catedrático de esta Universidad de Sevilla, profesor de Antropología Filosófica. El profesor Rodríguez Valls tiene una amplísima experiencia académica y de investigación en diversos tópicos que tienen que ver con el ser humano, con la evolución humana, con la relación entre ciencia y filosofía, ciencia y humanidades. Él ha realizado sus estudios académicos, tanto de grado como de posgrado en la Universidad de Sevilla, y luego ha tenido diversas estancias de investigación en universidades como Oxford, Glasgow, Viena, Múnich y en la técnica de Berlín. Tiene una amplia producción en textos. Solamente quisiera destacar que además de la cantidad de libros importantes que tiene, él es actualmente parte del Seminario Permanente Naturaleza y Libertad de la Universidad de Sevilla y es codirector de la revista Naturaleza y Libertad, que es una revista de estudios interdisciplinares que se publica actualmente en la Universidad de Málaga. Y es profesor visitante en varias universidades de Latinoamérica. Entonces, le quiero agradecer a Francisco su presencia hoy. Estamos muy complacidos de que hayas aceptado esta invitación y de escucharte en esta exposición sobre las tecnoemociones. Adelante, por favor. Muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Y como es de bien nacido ser agradecido, comienzo un capítulo de agradecimientos. Por supuesto, a la Universidad Mayor, a la Facultad de Humanidades, al Centro de Sociedad Tecnológica y Futuro Humano que dirige mi entrañable colega y admirado académico, profesor, doctor Héctor Velázquez. Y, por supuesto, quería también indicarles que he optado en esta presentación por no, sobre todo por usar el poder de la palabra en este caso, ¿no? Hacer una introducción a las tecnoemociones de trazo grueso para que efectivamente se presente una línea de horizonte en la cual asentar cualquier posible discusión futura. A este respecto, quiero comenzar recomendando alguna bibliografía que complete lo que no voy a decir por falta, escasez de tiempo, ¿no? En primer lugar, quería hablar de una monografía, un escrito del que soy autor, perdón por la autorreferencia, que se llama El sujeto emocional, la función de las emociones en la vida humana. Es un texto que es interdisciplinar, o sea, no es solamente una mera especulación filosófica, sino que apela a la historia de la psicología experimental, también a la aparición de las neurociencias y en qué medida hoy en día se puede hacer sobre esa base experimental y observacional una filosofía que esté a la altura de esos conocimientos empíricos. En segundo lugar, otro texto publicado hace solo unos días, que habla de la importancia de esa ampliación de la esencia humana que tiene la tecnología e incluso la transformación de la naturaleza humana por parte de la tecnología, que es este libro que está tan recién publicado que creo que el autor no tiene ni siquiera libro físico con él, que es este, que es El transhumanismo, del profesor Héctor Velázquez Fernández, que seguro que le pongo, como se dice por aquí, los dientes largos
a ver que yo tengo el libro suyo y él todavía no. Y después, un tercer libro, un poquito menos reciente, si este libro se acaba de publicar hace unos días y todavía no ha podido hacerse el envío a Chile, pues un libro que se publicó sobre marzo del 2020, del profesor Javier Echeverría, que se llama Tecnopersonas, cómo las tecnologías nos transforman. Yo lo tengo en formato virtual, por eso no puedo enseñarle la portada, como he hecho con los otros dos. Está publicado en TREA Ediciones y creo que se puede obtener también de forma digital sin ningún tipo de complicación. En ese sentido, me gustaría decir que el tema de las emociones está trabajado en esa monografía primera. El tema del cambio de la naturaleza humana y de la valoración que se realiza en torno a eso el profesor Héctor Velázquez en el libro de ¿Qué es el transhumanismo? Y la conexión está precisamente en el libro del profesor Echeverría, las tecnopersonas. Lo que falta es justamente destacar un aspecto entrañable, importantísimo, cada vez más importante en el ámbito del conocimiento sobre el humano, cada vez más reseñado, más resaltado en las últimas décadas, que es justamente la aplicación de ese elemento de la estructura de la subjetividad, que es la emoción. Precisamente de las tecnopersonas, voy a hablar de las tecnoemociones. Cómo los objetos tecnológicos, cómo los estímulos tecnológicos son capaces de transformar nuestra emotividad y adaptarla a un entorno que, perdonen la valoración previa, suele ser ya y cada vez más, aunque se intente que no sea así, incluso hostil. Voy a comenzar mi exposición apelando a los dos grandes autores que fundan lo que es el comienzo de la teoría de la emotividad en la segunda mitad del siglo XIX. Por supuesto, Charles Darwin, en un libro que publicó en el año 1872 y que es señero en el tratamiento de la emotividad, que se llama La expresión de las emociones en el hombre y en los animales. Ese libro es fundacional de la teoría de la emotividad y de la expresión de las emociones. Y ha sido continuado en la actualidad por el psicólogo norteamericano, fundándose con claridad en los textos darwinistas, de Darwin, perdón, el psicólogo norteamericano Paul Ekman, el autor, por ejemplo, de la teoría, por muchos aceptada, por otros cuestionada, de las emociones básicas. Y el segundo autor es el psicólogo norteamericano, estadounidense, William James, que en el año 1884, poco después de que Darwin publicara su obra, la obra que les he mencionado, publica un artículo que también va a dar mucho que hablar por enfrentarse a la tradición, a la concepción de la emotividad que existía hasta entonces. Es un artículo publicado en la revista Mind en ese año, 1884, que se llama ¿Qué es una emoción? A partir de ahí, las discusiones en psicología se dispararon. A partir de ahí, la comprensión de la emotividad en su unidad y en sus diferencias con los animales, se procuró una investigación mucho más detallada y profunda. A partir de ahí voy a tomar pie para hacer mi discurso. Y lo voy a hacer, si me permiten ustedes, tratando 4 puntos. El primero, ¿cuáles son los mecanismos? Muy sucintamente, muy brevemente, los mecanismos de la emoción natural. Es decir, ¿para qué sentimos y cómo sentimos? ¿Cómo sentimos emociones? En segundo lugar, hablar de que las emociones también se aprenden. Hablar del ámbito emocional, de cómo nuestras acciones cambian lo que sentimos. Y por eso, precisamente, es posible que un objeto tecnológico cambie nuestra estructura natural de relación directa entre estímulo y respuesta natural. Cambiar, por ejemplo, les pongo el ejemplo, ya lo trataré un poquito más con más detenimiento dentro de un momento. Cambiar, por ejemplo, el miedo que naturalmente tenemos, pues
a un depredador que tenemos la intuición que va a atacarnos, sentimos, se nos aceleran los latidos del corazón. La respiración aumenta y se entrecorta. Aumenta lo que los psicólogos llaman la conductancia de la piel. Ese esquema natural ante un depredador puede ser cambiado culturalmente por otros objetos, por otros estímulos. Yo me he encontrado con mucha frecuencia a personas que ante una notificación de la Hacienda Pública solicitándole un pago de impuestos inesperado, pues han sentido tanto miedo como ante un toro bravo, por ejemplo, o ante un jaguar, ¿verdad? ¿Cómo es posible que un objeto que no está naturalmente vinculado a nuestra naturaleza, como es pues, una notificación por correos de un ente abstracto como es el Ministerio de Hacienda, pues nos pueda causar sudoración, latidos rápidos y respiración entrecortada? En tercer lugar, voy a tratar de cómo ese hábito emocional que cambia nuestras emociones o dentro de un parámetro emotivo natural es capaz culturalmente de cambiarse su objeto. ¿Qué función tienen las tecnoemociones aquí? Cómo los objetos tecnológicos y la tecnología cambian nuestra forma de sentir. ¿Cómo sentimos, por ejemplo, prestamos atención y sentimos placer, gusto, sensibilidad extrema, por ejemplo, concentrarnos durante varias horas en una serie televisiva, en un videojuego, en tantas cosas que efectivamente concentramos para sentirnos bien o pueden causarnos daño, éticamente daño, incluso con esos elementos de la tecnología. Y por último, acabaré con una conclusión. Una conclusión cuya finalidad pretende ser abrir debate. Una conclusión que es una propuesta que pretende ser debatida. No voy a decirles nada cerrado. Realmente en filosofía de la psicología, filosofía de la ciencia, tecnología, nada está cerrado, como la propia tecnología nunca tampoco lo está, no está clausurada. Paso, por lo tanto, desde la tarde ya de entrada española, a dirigirme al público presente o virtualmente de la tarde chilena. Vamos a ver, en primer lugar, cuáles son los mecanismos naturales de la emoción. Y quería destacar en trazo grueso, que el cuerpo sabe. El cuerpo tiene respuestas inconscientes y automáticas a los estímulos del medio. Esto puede parecer una obviedad, pero a veces los filósofos y los restos de estudiosos pensamos que el ser humano es ante todo fundamentalmente conciencia. Yo soy lo que yo sé de mí, exprese conscientemente. Y sin embargo no tengo control sobre la mayoría de las acciones, desde luego, de mi corporalidad. No tengo control sobre la dilatación o contracción de mi pupila, no tengo control absoluto sobre los latidos de mi corazón, ni sobre tantas cosas, ni por supuesto la segregación de neurotransmisores ante determinados estímulos del medio. No tengo control consciente sobre mí. Miren, no tengo control y eso es lo que nos une precisamente a los seres que no tienen conciencia. Estructuras de comportamiento automatizadas e inconscientes que nos permiten sobrevivir. Cuando veo un depredador viniendo hacia mí, o un toro, perdón que utilice la palabra, esa figura tan propia de la dehesa española, un toro viniendo hacia mí bufando, no pienso, perdón por la broma, hay aquí una masa que se dirige hacia mí y por lo tanto tengo miedo, voy a provocarme el miedo, es decir, voy a provocarme una aceleración del corazón. No, no es la conciencia la que determina mi emoción, es una reacción estimular frente al estímulo inconsciente, automática. En ese sentido, podemos decir que naturalmente existen unos mecanismos naturales que implican la supervivencia de adaptación al medio
y que también sirven, por supuesto, para dar a conocer al resto de los miembros de nuestra especie o de otras especies cómo nos sentimos, lo que habitualmente se llama la conducta no verbal. Viendo nuestro rostro de alegría, otros saben que estamos alegres. No forzamos y no decimos conscientemente que vamos a poner, cuando sentimos alegría, un rostro alegre. Se puede hacer en el teatro o representando, pero habitualmente no es así. Los demás saben cómo estamos. Los demás saben cómo nos transmitimos información de manera no verbal e inconsciente para que nos ayuden o para nosotros ayudar a otros y empatizar con los demás, ¿no? Sobre ese fundamento natural, quiero hablar de un segundo punto, que es que esas emociones también se aprenden. No solamente existe una relación automática e inconsciente con los estímulos, sino que esos estímulos, manteniéndose la estructura inconsciente y automática, dependen del ambiente donde el sujeto se encuentra. O diciéndolo con una frase de un psicólogo norteamericano, estadounidense, perdón, pues Joseph Ledoux, dice, no se trata de aprender cómo tener miedo. El miedo, los latidos del corazón, etcétera, se tienen, sino a qué tener miedo, a qué objetos tenemos miedo. Y eso depende también del hábito, por supuesto, en el que nos encontremos, que apliquemos sobre los estímulos naturales. En una sociedad aprendemos estímulos que no aprendemos naturalmente. Entre otras cosas, porque el aprendizaje de las normas, el aprendizaje de los gustos, el aprendizaje de las costumbres, se hace durante los primeros años de forma inconsciente. Hay una frase de Aristóteles que jocosamente, supongo que la dijo, pero de manera muy certera, enunciaba lo siguiente. Es difícil, decía él, dejar a un lado lo que uno ha mamado de pequeño, lo que uno ha aprendido de pequeño. Eso que resulta para nosotros, dependiendo de la cultura en la que hemos vivido, algo obvio, natural, espontáneo. Incluso no solo las cuestiones trascendentales, trascendentes, importantísimas, en cosas que también son muy importantes, como los gustos, los sabores, los olores. Por supuesto, ¿qué le voy a decir yo a mi amigo Héctor, al profesor Héctor Velázquez, cuando una vez cenando en una ciudad de España me dijo, hay que ver, Paco, lo sosa que está vuestra comida. Él es mexicano, claro. ¿Por qué? Porque acostumbrar a un niño desde bebé a comer cantidades y cantidades de chile, pues hace que el picante resulte algo obvio, natural y espontáneo a un mexicano, y que sin embargo en otras culturas un poquito de más resulta insoportable, ¿verdad? Depende de lo que hemos aprendido inconscientemente, de lo que nos han enseñado en nuestra cultura. Eso se aprende. He sustituido un objeto natural, todo el mundo, toda la especie humana, cuando si ve una masa grande aproximándose, gruñendo hacia uno, siente miedo. No toda la especie humana siente miedo ante una notificación de Hacienda, de la Hacienda Pública. No toda la especie humana siente placer cuando toma 3 chiles. Es más, para otros nos resulta exagerado. Y no nos resulta la nuestra sosa, porque hemos mamado de pequeño, utilizando las palabras de Aristóteles, ese tipo de costumbre, que para nosotros nos resulta obvia, natural y espontánea. El sentido común, en alguna medida, yo no soy constructivista, pero en alguna medida se forma. Y eso es precisamente una de las cualidades por las cuales el diálogo intercultural es absolutamente imprescindible. Cuando se dice, no, es que viajar, hablar con otros abre horizontes, porque rompe nuestro sentido común. Lo que nos resulta obvio, natural y espontáneo. En resumidas cuentas, a través de la especie, de lo que nos resulta común, se nos dice cómo actuar espontáneamente, naturalmente. Y el grupo social
la cultura en la que vivimos los primeros años, nos marca a qué aplicar esos comportamientos. Y después existe la tercera parte, cómo conscientemente, aplicando hábitos, logramos liberarnos, en la medida en que eso sea posible, de los hábitos culturales. Por ejemplo, aprendiendo a tomar chiles y educando nuestro gusto en los sabores que para otros son naturales, obvios y espontáneos, y cogerles ese sápere, ese saber, probando las experiencias que son tan cotidianas para ellos. En tercer lugar, ¿cómo se forman esos estímulos, esas tecnoemociones? Es decir, ¿cómo bajo el sustrato de la respuesta natural? Cuando se ha formado uno, en segundo lugar, culturalmente bajo estímulos nuevos, ¿qué ocurre cuando esos estímulos son tecnológicos? Los vivimos en una sociedad tecnológica. ¿Cómo nos cambia eso? ¿Cuál es la naturaleza, por tanto, de las tecnoemociones? Por ejemplo, yo creo que es absolutamente claro. Eso lo digo porque posiblemente podamos estar de acuerdo en eso, ¿no? En que a los que se han denominado como millennials, esos nacidos con el milenio, pues, y que han nacido en un mundo que son nativos digitales, se suele decir, viven en un universo de valores, que eso es lo que tenemos que entrar ahora, precisamente. ¿Qué universo es ese? Que es muy distinto del universo en el que ha vivido una persona que por su cédula de identidad refleja un año de nacimiento mucho más anterior, ¿verdad? Aquellos que no somos nativos digitales. Eso, los nativos digitales pueden considerar que somos muy antiguos, muy atrasados, pero somos precisamente esos que tenemos ya un carnet de identidad con una fecha muy antigua, los que vimos la necesidad de crear, yo no, los que la crearon, la necesidad de crear Internet y las que lo hicieron. Y a los que los demás, como son nativos, consideran como algo obvio, natural y espontáneo. Es decir, para un millennial, para un nacido en el siglo XXI, pues Internet existió para siempre. Existió desde siempre. Es algo obvio. No pueden concebir la vida sin eso. Yo sí. Y les pongo un ejemplo muy breve. No quiero detenerme también en estas cosas. Mi primera experiencia con el correo electrónico. Yo que hice mis primeras investigaciones, mis primeras publicaciones, presentar los manuscritos mecanografiados en esas máquinas de tracción animal, ¿no? Mecánicas, en las que uno golpeaba y se elevaba, quedaba en un papel con tinta. Pues la primera experiencia que tuve importante y que me hizo cambiar mi visión de la realidad y de la investigación fue un correo electrónico que recibí desde Brasil un día pidiéndome un manuscrito. Claro, imagínense ustedes, a las 4:10 de la tarde, estaba trabajando, respondo a las 4:11. Pues sí, lo tengo por aquí, pero no lo tengo todavía digitalizado. Espérese usted un momentito que se lo mando dentro de un rato. A los 2 minutos, respuesta desde Brasil a las 4:13. Vale, espero, le agradezco mucho su deferencia. A los 10 minutos le mando el archivo y él me da las gracias. Eso hubiera sido imposible cuando en mis primeros años de investigación, lo que para obtener un manuscrito hacía falta desplazarse, hacía falta meses, incluso algún que otro año para encontrar ese texto en concreto, para proseguir lo que tan urgentemente a veces se nos hacía, que era dar un paso adelante en las dudas que teníamos, ¿no? Y en la obtención de material de información. Y he puesto este ejemplo no de forma arbitraria, material de información. Miren, Heidegger en Ser y Tiempo, aparte de grandes cosas abstractas, hace algunas referencias a temas tecnológicos que está viviendo él en su época, muy elementales. Nosotros leemos esos comentarios o un millennial de esos comentarios se puede reír, ¿no? Alabando
las proezas de la radio. Por ejemplo, en el año 1927, cuando publica Ser y Tiempo. La radio como instrumento que cambiaría el mundo, puesto que rompía de alguna manera, y era un medio unidireccional, no emitía la interlocución, rompía lo que era la categoría de espacio y de tiempo. Porque una persona en una parte del mundo podía hacer llegar a través de la tecnología, a través de las ondas, su mensaje a cualquier otra parte del mundo. El tiempo físico se rompía. Era una conexión, una superación de las horas, como estamos teniendo nosotros en este momento. Mi tiempo físico son ahora casi las 6 de la tarde. ¿Cuánto tardaría en desplazarme a Santiago para contarle lo que estoy contándolos ahora y que nuestro tiempo físico se unificase? Eso lo rompe la tecnología. Y la información, que es la raíz precisamente de la tecnología en la que me quiero centrar. Miren, precisamente, y me centro en la información, en esos valores de la sociedad de la información, a mí me parece que un valor importante que socialmente se ha introducido es una aceleración del ritmo de vida, una aceleración de la vida. Pero esa aceleración se ha producido por causa de la información misma. Hay tantos medios de información que para no quedarnos atrasados en su recepción tenemos que acelerar nuestra vida y pedimos días de 25 horas, semanas de 8 días. Y la expresión común en tantos es que no llego, es que el tiempo se me queda corto. ¿Por qué? Porque posiblemente lo que a la información se refiera, la información es ilimitada de por sí, mientras que el tiempo vital del que disponemos es siempre limitado. Nunca hemos leído todo lo que debemos leer, ni leer todas las noticias que podemos leer, porque la información es ilimitada. Cuando llegamos a un límite, siempre hay más al que alcanzar. Y en esta sociedad de la excelencia y de la perfección, que queremos tener la omnisciencia de la información, nos desvivimos por saberlo todo. Un segundo valor, que me parece que la información se nota también y que es propio de la sociedad de la información y que desde luego va a influir en nuestras tecnoemociones, es la necesidad del continuo perfeccionamiento de la tecnología. Generalmente toda técnica, cuando se almacena, se guarda y se piensa sobre ella, tiende a perfeccionarse. Eso es natural. Eso ha llevado a cambiar la tecnología desde las primeras industrias líticas hasta la invención del microchip y del ordenador cuántico, ¿verdad? Pero esa necesidad urgente, psicológica, de trascender de manera lo más rápida posible la tecnología actual es inherente, es obvio, natural y espontáneo para los ciudadanos de nuestro tiempo. ¿Eso qué implica? Cambiar, transformar, perfeccionar, pero también crear múltiples necesidades. El hombre, el ser humano, más que un animal de posibilidades, que lo es, se convierte en un animal necesitante cada vez de más tecnología y cada vez de más elementos tecnológicos. Y eso implica algo importante también, que es otro valor que tiene la sociedad tecnológica, que es que existe una tendencia a que la tecnología se democratice, podemos decirlo con esta palabra, es decir, esté al alcance de todos. Mi problema es que justamente por ese continuo perfeccionamiento tecnológico siempre se establece una brecha tecnológica en la adquisición de la tecnología. Hoy muchos, gran parte desde muy pequeños, tienen un celular, el acceso a un ordenador con datos de internet. Pero tenemos todos, hay muchos que sienten la frustración por no tener el iPhone último, la última versión de yo no sé qué, el último videojuego, que por supuesto cuesta carísimo adquirir y me resulta, y tengo que adquirirlo de alguna forma porque si no, no vivo, no llego, no vivo en mí. Es decir, me siento a disgusto porque no tengo lo último tecnológico. Me siento ansioso porque el tiempo no me llega. Me siento
frustrado, porque no puedo superar mis conocimientos de tecnología al ritmo que avanza la tecnología. Si ven ustedes, eso son emociones. La frustración, la ansiedad y las contrarias. La satisfacción, por ejemplo, cuando obtengo ese instrumento tecnológico y logro dominarlo, etc. Surgen emociones en ese sentido. ¿Cómo se construye, por lo tanto, la tecnoemoción? La emoción surge ante el objeto tecnológico. ¿Cómo se construye esa tecnoemoción? Mire, los primeros objetos tecnológicos serán muy poco empáticos. Hacían muy poca referencia a las emociones. De hecho, los primeros ordenadores, por poner un ejemplo de tecnología ya avanzada, pues eran unas cajitas, con una pantallita que se ponía negro, tú tecleabas y sencillamente reproducía lo que escribías. Pero me causaba una sensación de frustración tremenda, pues cuando se atascaba el ordenador, cuando no respondía, cuando el subsistema operativo era muy lento, cuando había que cambiar los disquetes y aquello no funcionaba, se te iba la luz y perdías la información que habías estado trabajando varios días sobre ella y era frustrante. Hoy en día, los ordenadores y la tecnología en general tiende a hacerse conscientemente por los productores de tecnología empática. Hay un libro precioso de una psicóloga, no, es ingeniero ella, pero se dedica mucho a temas de divulgación, que se llama Rosalind Picard. Es estadounidense también, que escribió un libro que se llamó Los ordenadores emocionales. Libro muy sugerente, muy curioso, en el cual ponía que era finalidad de la sociedad, de las empresas de ordenadores que hacían hardware, pues efectivamente poner ordenadores con mucha interacción. Poner, por ejemplo, en los programas de los ordenadores con el software que te respondieran y cuando encendías el ordenador te ponían mensajitos, incluso te hablaban que decían buenos días, ¿ha dormido usted bien? Para despertarte emociones. Eso a nivel global, la interacción con el objeto cada vez se está buscando más. Que simulen emociones para hacer la relación con la tecnología cada vez más, entre comillas, humana. Y da igual que nos sientan. Eso sería otro problema filosófico. ¿Puede llegar a sentir emociones una máquina? Eso es otro problema filosófico. El hecho es que con que parezca que las sientan es suficiente para el usuario. Y eso es lo que se busca. Y por supuesto, cuando en la tecnología de la información, la comunicación, en los WhatsApp, donde hay texto, resulta que también se pretende salir de esa imprecisión lingüística para tener un cara a cara más directo a través de los medios tecnológicos. Por eso se inventaron los emoticonos, ¿verdad? Los emoticonos. Quiero decir, no es lo mismo escribir en un WhatsApp, pues, chico, te vas a enterar porque esta te la guardo. Acompañado de un emoticono con cara de enfado que un emoticono con una sonrisa. El mensaje es formalmente el mismo. La intención comunicativa que no está almacenada en el texto escrito es lo que el emoticono quiere dar a entender. Y uno se lo toma o a broma o a reto. Y eso es lo que el emoticono, como digo, quiere hacer. Por supuesto, las redes sociales tienen muchas ventajas, muchos inconvenientes, no voy a entrar en ellos, pero desde luego es un cauce de información, de afirmación de la individualidad y también de la afirmación de las relaciones de grupo poderosísimas. Y quiero comentar una cosa sobre esto. Esto será muy largo, no voy a entrar, pero sí quiero comentar algo que tiene que ver con esos valores que nos da la tecnología y las emociones que sentimos. Precisamente por la brecha digital, porque los padres no sabemos tanta tecnología o no sabemos tanta informática ni tenemos tanto dominio de las redes como nuestros hijos. Y otros sí los tienen. Resulta que la autoridad paterna, y eso tiene influencia, por supuesto, en las familias, en las sociedades en conjunto, pues la autoridad paterna queda relegada en su función educativa por otros que también tienen esa función, a otro nivel quizás, pero que también la tienen de alguna forma, como son profesores.
como son líderes del grupo de iguales o líderes de otros grupos en los que se apunta a los niños, no sé, un grupo de scouts, por ejemplo, ¿no? O otra cosa peor, tecnogurús, que también existen, ¿no? El problema es que con esa información, a veces seleccionada por otros, el niño, el usuario, vamos a ampliar a usuario, no puede no tener los suficientes recursos como para distinguir en toda su plenitud y profundidad el mundo real del virtual. El niño, el usuario, puede incluso que prefiera, se sienta más a gusto en el mundo virtual que en el mundo físico de la realidad, de lo realmente real, por decirlo con una terminología platónica, ¿verdad? Muchos prefieren el mundo virtual al mundo frustrante de la realidad física. ¿Y por qué? Voy a pensar un poquito sobre esto. Porque al fin y al cabo son emociones. ¿Por qué nos sentimos más a gusto tratando con máquinas que con otras personas? Y voy a dar algunos argumentos. Posiblemente porque el mundo virtual puede ofrecer una panorámica más completa y con más sentido de la realidad que describe. Es decir, podemos tener más dominio de la realidad virtual que de la realidad física. La realidad física se nos escapa, no la comprendemos. Hay factores imprevisibles. Un videojuego, sin embargo, a fuerza de trabajar sobre él, se logra dominar. Logramos sentirnos a gusto en un mundo conocido. Y posiblemente el mundo virtual, a fuerza de trabajar, a fuerza de hábito, nos resulte más conocido, más inhóspito que el mundo de la realidad física. En segundo lugar, en la virtualidad se produce algo importantísimo a nivel de autoestima, que es que el jugador, en el videojuego, por ejemplo, el usuario en general, tiene siempre una función protagonista. En la vida física no ocurre eso, en la vida social no ocurre eso. Uno tiene que ser, uno quisiera ser, pues no sé, pues el héroe de la película, pero resulta que no lo es. La asunción de esa frustración que está en el mundo real se quita cuando nos enfrentamos a la función protagonista de la narración de historias, el juego, obtener hazañas a través de una virtualidad que además se pone a nuestro alcance. Y después hay otra cuestión, que es que esa tecnología, toda esa tecnología del videojuego, que puede ser muy útil, por supuesto, hay incluso técnicas educativas que consisten en un nombre, en un anglicismo, que consiste en favorecer la educación a través de lo que ellos llaman la gamificación. Tema interesante, realmente importante. Pero la finalidad, una de las finalidades muy centrales de la industria del mundo tecnológico a través de la realidad virtual es fundamentalmente que su producto no aburra. Y la realidad, miren ustedes, la realidad física, nuestra propia historia, a veces aburre y mucho. Ya estamos encontrando factores por los cuales las emociones pueden ser dirigidas y aplicadas de forma más satisfactoria en el mundo virtual que en el mundo de nuestra realidad, a veces frustrante, a veces contingente, a veces poca cosa. Este es mi análisis, voy concluyendo. Creo que disponía de una hora, ¿no, profesor Velázquez? Héctor Velázquez, en torno a una hora. Me queda un cuarto de hora y poquito más. Si analizamos esas emociones que son producto de nuestra cultura tecnológica y que están orientadas a una satisfacción que nos saca de la realidad, cosa que a veces efectivamente es muy gratificante, por cierto, a veces como evasión, lo que me planteo justamente es, y voy ya concluyendo mi propuesta y abriendo justamente esa propuesta fruto del análisis al debate, es que efectivamente en nuestra era tecnológica, en nuestra sociedad tecnológica,
El ser humano sigue respondiendo emocionalmente de forma prácticamente universal, con ese mismo esquema de comportamiento ante los estímulos del medio natural, social y en concreto de los estímulos tecnológicos que ofrece nuestra cultura. Y desde luego lo hará mientras siga siendo humano, mientras no llegue a ser una máquina completa, mientras él permanezca en su cuerpo con base química en el carbono y en el mind uploading, la descarga mental, cosa que conoce muy bien el profesor Héctor Velázquez, pues no sea un hecho y nos convirtamos en entidades cibernéticas con base química de sílex, de silicio, ¿verdad? De sílice. Incluso así habría que verlo, porque toda relación implica también una reacción que, así como en el mundo de la química del carbono, del cuerpo vivo, implica emoción, tendría una reacción análoga o un tipo de emoción análoga, no exactamente idéntica, en la maquinaria en la cual está descargada nuestra conciencia, ¿no? Sentiríamos algo, no sé si sentir sería propiamente la palabra, pero algo analógicamente similar a lo que en cuerpos con base química en el carbono, es decir, los cuerpos vivos, pues son las emociones. Pero vaya, los estímulos suministran información y nos dan sensación de realidad. Nuestra primera sensación de realidad la da la información que recibimos del medio ambiente. Y eso tiene una respuesta emocional para adaptarse a ese medio, para sobrevivir, para aceptarlo o para huir. Aceptarlo o huir de miedo, por ejemplo. Esa información que estamos recibiendo, y aunque la forma emocional que tenemos de admitir información y de reaccionar ante ella con el propósito de asimilarla o de rechazarla, es efectivamente ese esquema básico el mismo que en otras épocas. Pero la tecnología, la sociedad tecnológica, los valores, los estímulos que los valores evalúan son diferentes. La tecnología, que por supuesto está inspirada por es tecnociencia, por la ciencia, ¿no? Ha creado realidades nuevas que tenemos que seguir pensando, que hay que pensar. Y nos ha dotado a los seres humanos de un mundo de posibilidades que antes no habíamos soñado. ¿Se vive más intensamente hoy que en el pasado? Mire, las posibilidades han aumentado desde luego. Quiero decir, la posibilidad que tengo esta tarde de platicar con ustedes, eso no lo tiene ni San Alberto Magno. San Alberto Magno, para ir a la Universidad de París, tenía que montarse en un burro y echar semanas de viaje. Yo hoy puedo hablar con ustedes en un clip, en un enlace de Zoom. Me da posibilidades. Otra cosa es que pueda aprovecharlas. Pero desde luego, tenemos un número mayor de estímulos, tenemos un número mayor de posibilidades, un número mayor de experiencias que antes, pues posiblemente no la teníamos. El número de colores que podemos ver tecnológicamente, el número de sonidos que podemos oír aplicando aparatos de tecnología a nuestros oídos es mucho mayor que el que tiene el oído sin aparato técnico o la visión sin gafas de infrarrojos o con gafas que nos permiten ver a los daltónicos los colores que naturalmente no pueden ver. Miren, la corporalidad está limitada tanto en sus formas de expresión, la expresión de las emociones, como en los límites máximos y mínimos de sensación. Pero la tecnología los amplía. De tal manera que somos capaces de superar los límites, como antes les dije, del espacio y del tiempo, físicos. Pero miren, y aquí viene mi valoración. Aquí podemos decir que acaba mi análisis y comienza mi propuesta de debate. Así como la sociedad tecnológica promete mucho, también exige mucho. El trabajo especializado que implica
vivir en una sociedad tecnológica requiere mucha formación previa, mucha dedicación, mucha entrega, mucho sacrificio. Quien no tiene posibilidades queda excluido de ese mundo de la tecnología. Y precisamente para conseguirla, algunas personas que ansían y ven esas posibilidades caen en la marginación e incluso en el delito. Incluso nosotros para alcanzarla caemos en la autoexplotación. Tengo que conseguir tal cosa y por eso tengo que trabajar tanto para ganar tantos dólares para obtener tal producto. Hay un libro lo conocerán ustedes, de un coreano afincado en Berlín, que se llama Byung-Chul Han, que escribe un libro que se llama La sociedad del cansancio, que intenta describir sociológicamente nuestra sociedad tecnológica. El que dice que en el siglo XIX podíamos acusar al explotador y luchar en la revolución, con revoluciones contra el explotador. Pero ¿qué ocurre si el que se explota es uno mismo? No nos queda más que cansarnos. No nos queda más que asumir que lo que tenemos que cambiar no es otra cosa más que nuestra forma de vida. Es decir, la posibilidad que da el instrumento, ya voy concluyendo, es lo que caracteriza a la sociedad tecnológica. El problema, me da la impresión, es haber convertido el medio, la posibilidad, en fin. Y no sé si se podrá parar la carrera alocada por los nuevos instrumentos. Incluso me parece bueno que siga. Pero lo que tenemos que hacer, me da la impresión, esta es mi propuesta, es volver a pensar, repensar la naturaleza del humano. Por supuesto, a la luz de los éxitos de la tecnología, de que tener posibilidades es bueno, pero es más importante en un caudal ilimitado de información saber con qué criterio se selecciona esa información y, por lo tanto, qué fines perseguimos, que son personales y sociales también, cuando buscamos la tecnología. Cuando los medios son excesivos, cuando desbordan el horizonte y capacidad humana, pues hace falta criterios para elegir entre ellos. Hace falta priorizar las posibilidades. O dicho de otra manera, es necesario saber a dónde va uno. Es necesaria una orientación previa. Saber qué quiero adquirir, saber cómo quiero vivir, saber qué sentido doy a mi vida. Eso es una cuestión de fines. Pensar de nuevo lo que queremos supone volver a llenarse por dentro de aspiraciones, de valores. No solo reaccionar ante los estímulos que nos proporciona un videojuego o un ordenador potentísimo. Eso sería someter o convertir nuestra vida en una vida reactiva, propiamente de reacción emocional ante estímulos. Hace falta en este sentido volver a considerar al ser humano como aquel que crea tecnología, como un espíritu creador, que es creador no solo con respecto al instrumento que le facilita la vida, sino creador del sentido de su propia existencia. Yo no sé si la vida, sería arriesgado decirlo, no sería universal afirmarlo, tiene un sentido objetivo. Lo que sí está claro es que tiene un sentido inmanente, una obligación de darme mi mismo sentido y por lo tanto elegir fines para los que después pueda aplicar los medios para alcanzar el proyecto propuesto. Una vida sin proyectos es una vida cosificada. Hace falta, por lo tanto, apelar a los valores no de recibir tecnología, no de espíritu pasivo, sino una vida activa, que tiene que ver con llenar el espíritu interior, un poco recuperar la figura de San Agustín. In redite ipsum, vuelve sobre ti mismo, interiore homine, habitat veritas. En el hombre interior habita la verdad. Una vida interior del ser humano que es capaz de proponer los fines de su existencia, que elige medios, una vez elegidos los fines. No se trata en este caso de reducir las posibilidades, ¿verdad? Sino formar, educar en que el ser humano tiene que elegir fines, proponer fines y después, en segunda instancia, elegir los medios con los que llegar a esos fines. Evidentemente hay fines como es la querencia por vivir que son íncitos a la condición biológica.
Pero hay otras que tienen la forma de proyectos y de fines existenciales. Y se requiere que los elijamos, que optemos por ellos. Este tipo de formación, que no es una formación técnica, el técnico produce medios. El ser humano tiene que producir también hacia dónde quiere llegar, a dónde quiere llegar. Eso es un tipo de formación no técnica, no en instrumentos, sino en formación humana, formación existencial, formación en valores. Y eso requiere, y es hoy, una necesidad imperiosa. Decidir cómo vivir no anula las posibilidades, pero exige una acción por valores. No hay que renunciar a las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Hay que agradecerlas, hay que asumirlas. Pero no hay tiempo, por la limitación del ser humano, para tenerlas todas en toda su intensidad. Y por lo tanto hay que priorizarlas. El exceso de posibilidades y la necesidad impuesta para satisfacer todas nos ha llevado a este conjunto de emociones. La ansiedad, el mal vivir, la insatisfacción, el estado emocional colapsado o inestable. Es decir, ha engendrado emociones y estados mentales patógenos. Son sociedades patogénicas en gran medida. Y por lo tanto es necesario, y aquí concluyo ya mi alegato, una vuelta a la serenidad. La emoción de la serenidad, la paz interior, a gustar despacio de la vida con las posibilidades reales que podamos asumir. O dicho de otra manera, hay que sustituir la vorágine de la vida, que lleva a la inquietud y al malestar, por una elección de medios adecuada a los fines que se persigan. Y quizás ha llegado el momento, creo que es imperioso, aunque resulta difícil hacer de profeta, es decir, si lo conseguiremos. No solo de contar con más posibilidades, que también, no solamente con sentir más sensaciones, que también es bueno, sino de establecer una jerarquía que no solamente nos aborde y nos enfrente a más sensaciones o a más emociones, sino que nos permita sentir mejor y, en resumidas cuentas, vivir mejor. Muchas gracias. Hasta aquí mi discurso. Muchas gracias, Francisco. Si respetamos el tiempo, nos queda muy poquito para algunas preguntas, pero no quisiera dejar de plantearte un par de cuestiones. Esto que nos dices implica, de alguna manera, que una vida tan intensa, tan exigente en lo personal con la vida tecnológica, quizá nos podría recordar lo que tú bien conoces. Heidegger decía que ante la tecnología había que tener una especie de serenidad, ¿no? Otros prefieren que ese término alemán se traduzca como deshacimiento, como una especie de, hombre, tampoco te sientas tan presionado por ser presa de esos elementos, sino que sé más enseñoreado, ¿no? Más señor de ese mundo tecnológico que nos rodea. Pero yo te quería preguntar, de las reflexiones que nos haces, dos cosas. Una, en la transición del estudio de lo que se conocen como las emociones, en el estudio clásico de escuela aristotélica, que se conocía durante toda la tradición medieval como las pasiones, se ponía un énfasis más en cómo se sufrían, ¿no? Patio, cómo se experimentaban esas realidades, estas potencialidades para la acción que son las pasiones. Y en el pensamiento moderno se dio este giro a las emociones bajo el punto de vista de qué se detona a partir de ellas, ¿no? Emocio, ¿qué surge a partir de esto? Es decir, se pasó de la experienciación o de la experimentación a el protagonismo. ¿Tú dirías que en la forma actual de las tecnoemociones volvemos a lo anterior, volvemos a la reflexión de cómo esas tecnoemociones te van configurando, te van haciendo el sujeto que eres? ¿Se habrá pasado de un escenario donde las emociones eran protagonistas a unas emociones que te van construyendo como sujeto en la sociedad tecnológica actual? Yo creo que efectivamente hay mucho de eso. Permítame que acuda un poquito a la etimología del pacein, del pace, ¿no? Del padecer. Yo creo que Aristóteles, la primera acepción de la pasión, Aristóteles es el primero que hace un tratado de las pasiones, sistemático. Y además lo hace en un lugar interesantísimo, que es el libro segundo de la retórica. ¿Por qué la retórica? Porque el orador debe saber mover no solo el intelecto de aquellos a los que se dirige, sino fundamentalmente su corazón. Si el orador es capaz
de que se alegre las personas que lo escuchan con su discurso y que se enrabieten con los argumentos del contrario, tiene ganado la batalla por la propuesta que hace en el ágora, o ante el auditorio o la propuesta que haga, ¿verdad? En ese sentido, las pacémata, las pasiones, se fija Aristóteles, me da la impresión, sobre todo en el carácter de recepción estimular que tiene. Es lo que escucho y lo que me causa una sensación. Sin embargo, y eso dura, si te fijas, si os fijáis, si se fijan ustedes, eso dura, el término pasión, prácticamente de forma semánticamente invariable, prácticamente hasta, sí, incluso Hume, fíjense ustedes los siglos que han pasado, tiene, si no recuerdo mal, la tercera parte, el Tratado de la Naturaleza Humana, se llama así, of Passions, de las pasiones. Permanece invariable en ese padecer hasta el romanticismo, en el cual la pasión ya no es solo un padecer, sino un padecer violento, exagerado. No solamente es padecer amor, sino es la pasión del enamorado. Aquí era un matiz diferente. Y por supuesto, cuando se convierte en emotio, en emoción, eso en Santo Tomás también tiene la prima segunda, un tratado sobre las pasiones, dicho directamente así. O sea, la terminología se mantiene. Lo que ocurre es que precisamente a partir de William James, con ese texto de que es una emoción, cuando quiere insistir precisamente en el carácter no cognitivo de la emoción, lo que propone es insistir sobre todo en la respuesta que da el sujeto más que en el padecer que recibe. La respuesta emocional más que el influjo pasivo estimular. Yo creo que ahí está el cambio y va a cambiar efectivamente toda la tradición de la psicología en el siglo y medio posterior, ¿no? En ese sentido, yo sí apelo que la tecnoemoción recupere más, o las emociones en las sociedades tecnológicas, como sabiamente las has denominado al principio, pero recuperen un poquito más de carácter activo. Más que un pacémata, un pacein, un padecer, sea un estímulo por construir una realidad nueva que sea no solo más adecuada para el mundo de las máquinas o para los medios, sino más adecuada para el ser humano, donde se fomente la creatividad de lo humano y que al fin y al cabo el objeto de arte no sea la máquina. Hacer máquinas bellas, máquinas poderosas, máquinas sublimes de ingenio humano, sino que la auténtica obra sea la obra de arte de cada uno de los singulares que nos llamamos seres humanos. Esa es la aspiración. Creo que de los nuevos valores que yo pondría, que mi fin no sea crear una máquina perfecta que satisfaga mis necesidades, sino hacerme digno de mi propia vida, merecedor de mi existencia. No En sé ese si te sentido, respondo eso. sí, yo creo que en ese sentido sería transitar de un escenario donde el ser humano, como sugiere Heidegger, es un sujeto de posibilidades, transitar de escenario de sujeto de posibilidades a un sujeto de potencialidades, ¿no? Donde insistes más, no tanto en cuál será el escenario, porque el escenario es infinito y se antoja absolutamente imposible siendo infinito, estresadamente infinito, a un escenario realista de las potencialidades que puedes lograr del sujeto que te has construido o que, como tú bien dices, tendrías que insistir en construir por medio de el ponerte fines, ¿no? Para terminar, Francisco, muy rápidamente, ¿tú dirías que las tecnomociones son punto de partida o consecuencia? O las dos, en este momento que estamos viendo actualmente. Son ambas cosas. Es recepción de estímulos tecnológicos en una cultura que hemos mamado, realmente, los millennials han mamado eso, y después futuro, por supuesto, porque de eso no se prescinde uno de la realización de su vida. En ese sentido, yo por lo que apelo, tú lo decías muy bien, profesor Velázquez, es a una serenidad, a una Gelassenheit, dice Heidegger. De Gelassenheit es dejar pasar. De todas las posibilidades que tengo, yo dejo pasar las que no me interesen y elijo las que me interesen. Es decir, es el fomento de una serenidad
que es la decisión del ser humano sobre lo que quiere realmente ser. Es la afirmación al fin y al cabo, de una radicalización de la libertad humana en beneficio de la construcción de la naturaleza humana, pero para hacerse digno de la propia actividad que yo quiero ser de mí mismo. No sé si me explico. O vamos con un poco de cogido de tiempo, me he atropellado un poco, pero eso sería la idea fundamental. Gelassenheit, elegir cómo quiero ser y convertirme de esa manera en una obra de arte digna que me merezca la pena haber vivido la vida. Lo que se llama la vida lograda, que le llaman Eso algunos, es, ¿no? perfecta expresión. Muchas gracias, Francisco. Yo la verdad es que me parece fundamental esto que nos has recordado. En un mundo de tanta incertidumbre como puede ser el tecnológico, lo que deben mediar son los criterios. Y tú nos has quizá dado elementos para tener criterios que si no bien sabemos qué va a ocurrir en el futuro, es imposible saberlo, sí de alguna manera saber cómo manejarnos en el futuro y cómo manejarnos en el presente, que ya fue ayer, ¿no? Porque esto corre tan rápido. Pues te agradezco mucho este enlace desde Sevilla, te aprecio mucho tu tiempo, que nos hayas compartido estas reflexiones. A todos ustedes que se conectaron virtualmente, a los que posteriormente a esta transmisión verán esta filmación, les recordamos que es una actividad de las que intentamos generar algunas reflexiones, pensamientos, ideas en el Centro Social Tecnológico y Futuro Humano, en la Facultad de Humanidades de la Universidad Mayor, y les apreciamos también a ustedes mucho su contacto. Francisco, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias a ti, profesor Velázquez. Espero verte pronto. Físicamente, no solo Físicamente. Gracias, hasta luego. Chao.